El sol de la mañana pintaba estacas doradas a través de los árboles cuando Mike entró en el estacionamiento casi vacío en Riverside Woods. Había estado viniendo aquí para sus caminatas matutinas durante los últimos 3 años, encontrando paz en los senderos tranquilos antes de dirigirse a su trabajo en la ferretería local. Hoy se sentía diferente. Aunque tal vez era el inusual frío primaveral en el aire o tal vez era solo una de esas sensaciones viscerales que no puedes explicar. Mike se ajustó su desgastada gorra de béisbol azul y revisó su teléfono. 6:45 de la mañana. Momento perfecto. Amaba estas primeras horas cuando el parque estaba prácticamente vacío. Solo él y el corredor ocasional o el observador de aves. El crujido familiar de la grava bajo sus botas de montaña le trajo una sonrisa a la cara cuando comenzó a bajar por su sendero habitual. Probablemente debería haber traído una chaqueta más abrigada, murmuró para sí mismo subiendo la cremallera de su cortavientos ligero. El rocío de la mañana todavía se aglutinaba en las hojas creando pequeños destellos en la luz del sol temprano. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana que olía a pino y tierra húmeda. Unos 20 minutos después de comenzar su caminata, algo que lo hizo detenerse fue un sonido metálico. Se quedó quieto, aguzando el oído. Allí estaba de nuevo un débil tintineo casi como campanas de viento, pero más agudo, más artificial. Mezclado con eso había algo más, un débil gemido. Hola, gritó su voz cortando el silencio de la mañana sin respuesta, solo más de ese extraño sonido metálico. La mayoría de la gente probablemente habría seguido caminando atribuyéndolo a su imaginación o tal vez algo de basura atrapada en los arbustos, pero Mike siempre había sido el tipo de persona que no podía dejar las cosas en paz. Es lo que su madre siempre decía que lo metió en problemas cuando era niño y honestamente no había cambiado mucho en sus 42 años. Se salió del sendero principal abriéndose paso a través de un subterráneo áspero. El sonido definitivamente se estaba volviendo más claro. Sus botas se hundieron ligeramente en el suelo más blando mientras se abría paso a través de la espesura finas ramas enganchándose en sus jeans. Probablemente así es como comienzan las películas de terror, bromeó para sí mismo, pero había una opresión incómoda en su pecho. Algo en esto se sentía mal. El tintineo era más fuerte ahora, definitivamente cadenas de metal, y el gemido le estaba rompiendo el corazón. Se agachó bajo una rama baja que colgaba, empujó más allá de una pared final de hojas y de repente se encontró en un pequeño claro. Lo que vio lo hizo congelarse sus huellas, su boca se secó y por un momento todo lo que pudo oír fue su propio latido del corazón latiendo en sus oídos. Oh Dios mío, susurró observando la escena frente a él. El sol de la mañana, que había parecido tan alegre hace solo unos minutos, ahora proyectaba duras sombras sobre lo que se convertiría en uno de los momentos más importantes de su vida. Sacó su teléfono con manos temblorosas sabiendo que necesitaría ayuda, pero mientras miraba la escena frente a él un pensamiento seguía corriendo por su mente. ¿Cómo podría alguien hacer esto? La tranquila caminata matutina que había comenzado como cualquier otra estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que Mike podría haber imaginado. A veces los momentos que más cambian la vida llegan cuando menos los esperamos, escondidos a solo unos pasos de nuestro camino habitual. El claro quedó en silencio excepto por el suave tintineo del metal y esos débiles gemidos desgarradores. Mike se quedó allí parado, sus botas de montaña clavadas en el suelo mientras sus ojos se ajustaban a lo que estaba viendo. Allí, atado a una gruesa bandeja de roble, había un pastor alemán que no se parecía en nada a los perros fuertes y orgullosos que había crecido viendo en la granja de su tío. Este perro era una sombra de lo que debería haber sido su grueso pelaje, que debería haber sido brillante y lleno de pelos enmarañados alrededor de su esqueleto. Cada costilla era visible, creando una triste hoja de ruta de abandono a lo largo de sus costados. La pesada cadena alrededor de su cuello había desgastado el pelaje, dejando marcas rojas que revolvieron el estómago de Mike. Hola, amigo, dijo Mike suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Las orejas del perro se crisparon al oírlo y su cabeza se levantó ligeramente. A pesar de todo, todavía había vida en esos ojos marrones, inteligentes, cautelosos y llenos de una mezcla de miedo y algo que parecía casi esperanza. Mike dio un paso lento hacia adelante, manteniendo sus movimientos suaves y predecibles. El perro lo observó atentamente, pero no gruñó ni mostró signos de agresión. En cambio, pareció encogerse sobre sí mismo como si intentara volverse invisible.
La cadena golpeó contra el árbol cuando el perro se movió ligeramente y Mike notó cómo los eslabones de metal habían cavado una ranura en la barra del árbol. Un testimonio silencioso de cuánto tiempo había estado atrapado allí el pobre animal. Está bien. Mick continuó con esa misma voz suave. Del tipo que usarías para calmar a un niño asustado. No voy a hacerte daño. Se arrodilló con cuidado, haciéndose más pequeño, menos amenazante. La mañana el rocío empapó sus jeans, pero apenas notó que su atención estaba completamente centrada en el perro que ahora lo observaba con una intensidad que le hizo doler el corazón. El suelo alrededor del árbol contaba su propia historia. Había trozos dispersos de lo que parecía comida barata para perros, en su mayoría comida por la fauna local. Un recipiente de plástico sucio yacía de lado, completamente seco. Quienquiera que haya hecho esto, al menos había hecho algún intento de alimentar al perro, pero claramente no había sido suficiente, ni de cerca. Mientras Mike estudiaba la escena, su sorpresa inicial comenzó a dar paso a la ira. Esta no era una mascota abandonada que se había adentrado en el bosque. La cadena de alta resistencia. La ubicación estratégica lo suficientemente lejos del sendero para evitar un descubrimiento casual. Esto fue deliberado. Alguien había elegido este lugar. Eligió dejar a esta criatura inteligente y sensible aquí para sufrir. El perro emitió otro pequeño sonido diferente de los sonidos anteriores. Fue casi como un suspiro y pareció soltar algo en el pecho de Mike. Metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta y sacó la botella de agua medio llena que siempre llevaba en sus paseos. Los ojos del perro siguieron cada uno de sus movimientos y cuando Mike desenroscó lentamente la tapa, vio que su lengua se movía ligeramente. «Debes tener mucha sed, Mike», dijo con la voz un poco quebrada. Miró a su alrededor y vio la pelota volcada moviéndose con exagerada lentitud. La alcanzó sin apartar la vista del perro. El pastor alemán lo observaba con esa misma mirada intensa, pero había un cambio sutil. Ahora el miedo seguía ahí, pero también había un destello de algo más, reconocimiento tal vez de que este humano era diferente de quien los había puesto aquí. Mike vertió un poco de agua en el recipiente, lo colocó con cuidado al alcance de la longitud de la cadena y retrocedió. El perro miró el agua, luego a Mike, luego volvió a mirar el agua. La lucha interna era visible, sed desesperada luchando contra la precaución aprendida. Finalmente la necesidad ganó y el perro avanzó lo suficiente para alcanzar la pelota, lamiendo el agua con un entusiasmo desgarrador mientras veía al perro beber. Mike sacó su teléfono de nuevo. Esta situación necesitaba más que una persona con buenas intenciones, necesitaba ayuda adecuada, pero mientras sus dedos se cernían sobre el teclado notó algo que Mayan pausa. Había algo en esta escena que no cuadraba, algo que sugería que la situación era más complicada y posiblemente más peligrosa de lo que parecía inicialmente. Cuando el pastor alemán terminó de beber, Mike comenzó a notar detalles sobre el claro que se perdió en su shock inicial. Su abuelo siempre le había dicho que observara antes de actuar y esas palabras resonaron en su mente ahora. Algo sobre esta situación se sentía más extraño que solo la obvia crueldad de abandonar a un perro. La luz de la mañana era más fuerte ahora, filtrándose a través de los árboles de una manera que resaltaba cosas que no había notado antes. A unos 10 pies del árbol donde el perro estaba encadenado, vio lo que parecía un pozo de fuego usado recientemente. Las cenizas todavía estaban negras, aún no grises por la edad, y había huellas de botas frescas presionadas en la tierra húmeda a su alrededor. Alguien ha estado aquí recientemente, Mike murmuró para sí mismo. Las orejas del perro se animaron con su voz y lo observó con esos ojos inteligentes mientras estudiaba cuidadosamente el área. Latas vacías de bebidas energéticas y envoltorios de comida rápida estaban parcialmente escondidos debajo de las hojas, pero no estaban viejos ni desgastados. Algunos todavía tenían fechas de vencimiento legibles de la semana pasada. El corazón de Mike comenzó a latir más rápido. Había visto suficientes programas de naturaleza para saber cómo leer un paisaje y todo aquí apuntaba a actividad humana regular. Esto no era abandono, esto era algo completamente diferente. El perro no fue dejado allí y olvidado. Alguien regresaba regularmente detrás del árbol principal, parcialmente oculto por fuertes empujones. Descubrió lo que parecía un campamento improvisado. Una copa desgastada por el clima estaba esparcida entre dos árboles, creando un refugio rudimentario debajo. Encontró una silla plegable y lo que parecía ser una linterna a pilas.
Todo estaba posicionado perfectamente para observar el sendero principal mientras permanecía completamente oculto a la vista. El perro emitió un suave gemido que atrajo la atención de Mike. Se dio cuenta de cómo estaba configurada la cadena. No solo estaba enrollada alrededor del árbol. Apenas alguien se había tomado el tiempo de instalar un punto de anclaje adecuado. Perforando el tronco del árbol, esto fue planeado deliberadamente. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Amigo? Mike susurró más que el mismo que el perro, sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías, con cuidado de documentar todo lo que veía, las huellas de botas en el barro, la configuración del campamento, incluso el estilo de cadena que habían usado. Algo que hablar sobre estos detalles podría ser importante más tarde. Una brisa repentina susurró entre los árboles, trayendo consigo el inconfundible sonido de voces del sendero principal. Mike se congeló y notó al perro. Cambio de postura al instante, sus orejas se aplanaron y pareció hacerse más pequeño presionando contra el tronco del árbol. Esto no era solo miedo, esto era un comportamiento aprendido moviéndose tan silenciosamente como podía. Mike se agachó detrás de unos arbustos, las voces se acercaron y luego se desvanecieron de nuevo mientras quienquiera que fuera continuaba por él. Sendero, pero esos pocos segundos le dijeron algo importante. La reacción del perro no fue aleatoria, fue entrenado o condicionado para permanecer callado cuando la gente pasaba mirando a su alrededor con nuevos ojos. Podría comenzar a ver el claro de manera diferente. La ubicación tampoco fue aleatoria, estaba lo suficientemente lejos del sendero para evitar descubrimientos casuales, pero lo suficientemente cerca para observarlo. El perro no solo fue abandonado aquí, estaba posicionado aquí como un guardia. Sus ojos recorrieron el área nuevamente, esta vez buscando lo que alguien podría querer proteger. La maleza era espesa, pero ahora podía ver que parte de ella había sido arreglada deliberadamente. Había ramas rotas que habían sido cuidadosamente colocadas para parecer naturales, creando lo que parecía ser una barrera alrededor de ciertas áreas. La boca de Mike se secó cuando las piezas comenzaron a unirse. 20 años de ver documentales sobre crímenes con su esposa en tardes tranquilas de repente se sintieron muy relevantes. Esto no era solo crueldad animal, esto era algo más grande, potencialmente más peligroso. El perro no era el crimen, lo estaban usando para esconderse. Una ardilla se lanzó a través de las ramas, enviando una lluvia de gotas de rocío sobre las hojas. El sonido hizo que Mike saltara ligeramente, recordándole dónde estaba y cuán vulnerable podría ser su posición. Necesitaba ayuda, pero también necesitaba ser inteligente sobre este movimiento en falso, podría empeorarlas cosas tanto para él como para el perro. Volvió a mirar al pastor alemán viéndolo con una nueva comprensión a pesar de su lamentable condición. Este era un animal altamente entrenado, elegido para un propósito específico. La ternura en sus ojos adquirió una nueva dimensión. Esta no era solo una víctima de negligencia, sino una herramienta mal utilizada por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las manos de Mike temblaron levemente mientras sacaba su teléfono para documentar lo que estaba cantando. El sol de la mañana había salido más alto ahora, proyectando sombras extrañas a través de los árboles que parecían bailar. A través del claro necesitaba evidencia, pero más que eso necesitaba tener cuidado con cómo la recogía. Mantén la calma, amigo, le susurró al perro que lo observaba con esos ojos conocedores. El pastor alemán se había relajado un poco en su presencia, pero su postura aún cambiaba dramáticamente con cada pequeño sonido del bosque que los rodeaba. Mike había crecido rodeado de perros y sabía que esto no era solo un estado de alerta normal. Era un comportamiento entrenado mientras se movía por el claro. Tomando fotos, algo le llamó la atención detrás del árbol principal. El suelo allí se ve diferente, perturbado de una manera que no coincide con el resto del suelo del bosque. Años de ayudar a su padre con el paisajismo le habían enseñado a notar cuando la tierra había sido removida recientemente. Al acercarse notó varios montículos pequeños parcialmente ocultos bajo hojas y ramas cuidadosamente dispuestas. Alguien se había tomado muchas molestias para que esta área pareciera natural, pero ahora que realmente estaba mirando pudo ver que era todo menos. La ubicación era demasiado perfecta, demasiado deliberada. ¿Qué tenemos aquí?, murmuró agachándose para ver mejor. El perro gimió suavemente y Mike notó que sus ojos estaban fijos en el lugar. Te estaba investigando. Usando un palo cercano, cuidadosamente apartó algunas de las hojas. Lo que encontró puede que su corazón se salte. Un latido envueltos en material impermeable resistente. Eran varios paquetes cuidadosamente sellados, eran del tamaño de cajas
de zapatos envueltos profesionalmente de una manera que le recordaba a los paquetes que a veces tenía que firmar en él. Ferretería, excepto que estos estaban claramente destinados a permanecer ocultos. Mike rápidamente cubrió todo de nuevo. Su mente acelerada no era ingenuo, había visto suficientes informes de noticias para tener una idea bastante buena de lo que se había topado. Este ya no era solo un lugar aleatorio en el bosque, esto era algo mucho más serio y potencialmente peligroso. El pastor alemán lo observó atentamente y Mike de repente entendió su papel con dolorosa claridad. El perro no solo estaba abandonado. Aquí era un sistema de seguridad, una alarma viviente que alertaría a sus dueños si alguien se acercaba demasiado a este escondite. La cadena no solo se trataba de mantener al perro aquí, se trataba de mantenerlo tranquilo y controlado. Una rama snoot en algún lugar en la distancia y la cabeza de Mike se levantó. La reacción del perro fue inmediata pero silenciosa, sin ladrido, solo una postura de alerta y atención concentrada. Quienquiera que hubiera entrenado a este perro lo había hecho tan a fondo, enseñándole a proteger sin delatar su presencia. Las botas de montaña de Mike de repente se sintieron demasiado ruidosas contra el suelo del bosque mientras se alejaba con cuidado de los paquetes ocultos. Su mente daba vueltas con preguntas: ¿con qué frecuencia venía la gente aquí? ¿Estaban mirando ahora mismo el tranquilo paseo matutino que había comenzado con él tratando de ayudar a un perro abandonado? Se había convertido en algo sacado de una película de suspense policial. Miró su teléfono. 7:30 AM. El parque se llenaría tan pronto como llegaran más excursionistas matutinos. Necesitaba actuar rápido pero inteligentemente. El movimiento equivocado ahora podría ponerlo a él y al perro en peligro. Años de ver a su madre trabajar como operadora del 911 le habían enseñado la importancia de mantener la calma en situaciones tensas. Los perros parecían sentir su inquietud. Sus ojos nunca lo dejaron mientras pensaba en sus próximos pasos. A pesar de su evidente maltrato, todavía había tanta inteligencia en esos ojos, tanta conciencia. Esto ya no se trataba solo de rescatar a un perro, se trataba de exponer algo mucho más grande. Mike tomó algunas fotos más asegurándose de capturar toda el área desde diferentes ángulos. Tuvo cuidado de incluir cosas que mostraran la escala: su botella de agua junto a los paquetes, la huella de su bota junto a las otras en el barro. Su hermana, una fotógrafa de noticias locales, siempre había enfatizado la importancia de mostrar la escala en las fotos de investigación. La mañana se había vuelto más cálida, pero Mike sintió un escalofrío recorrer su columna. Necesitaba ayuda, el tipo correcto de ayuda. Esta situación estaba mucho más allá de lo que control de animales solo podía manejar. Mientras detenía el teclado del teléfono, se dio cuenta de que este descubrimiento estaba a punto de poner en marcha algo mucho más grande. Las manos de Mike temblaban ligeramente mientras marcaba el 911. Manteniendo la voz baja y tranquila a pesar de su corazón acelerado. El operador del otro lado escuchó atentamente mientras describía su ubicación y lo que encontró. Años de ver programas de crímenes no lo habían preparado para estar en medio de una situación real como esta. Quédese donde está, señor. El operador informó que estamos enviando oficiales a su ubicación. ¿Puede ver al perro ahora mismo? Su tono profesional ayudó a calmar sus nervios. Mike miró al pastor alemán que lo observaba con esos ojos inteligentes que parecían entender todo. Sí, estoy a unos 20 pies del perro. Susurró. Está tranquila ahora mismo. Le di un poco de agua antes. El operador le pidió que permaneciera en la línea y pudo escucharla coordinando con la policía y el control de animales en el fondo. Mike nunca había sentido que el tiempo pasara tan lentamente. Cada susurro de las hojas lo tensaba mientras esperaba. Se concentró en mantener al perro cómodo. Ya se había ganado un poco de su confianza y no quería perderla. Ahora todo va para estar bien, dijo suavemente. No estaba seguro si estaba tranquilizando al perro o a sí mismo. Las orejas del pastor alemán se crisparon ante su voz, pero permaneció callada como si comprendiera la necesidad del silencio. El sol de la mañana había subido más alto creando sombras moteadas a través de los árboles. La mente de Mike se aceleró con preguntas sobre quién podría venir a revisar este lugar y cuando las huellas frescas de botas sugerían visitas regulares, pero no había forma de saber cuándo podría ser la próxima. Su esposa ya estaría preocupada. Siempre le enviaba un mensaje de texto después de sus paseos por Mo y ya había pasado su hora habitual. La voz del despachador lo trajo de vuelta al momento. Señor
Necesito que se quede muy quieto y en silencio. Los oficiales se están acercando a su ubicación a pie. No quieren asustar al perro. Mike podía sentir su corazón latir con fuerza. Nunca antes había estado involucrado en algo como esto. Sus momentos más emocionantes usualmente involucraban encontrar una buena oferta en la ferretería donde trabajaba. Podía escuchar movimientos débiles en el bosque, ahora demasiado deliberados para hacer vida silvestre. La postura del pastor alemán cambió. Alerta de suministros, pero no agresivo. Mike recordó lo que su tío, que entrenaba perros policía, le había dicho una vez sobre su inteligencia. Estos animales captan todo, incluyendo nuestras propias emociones. Manteniendo su respiración constante, Mike se quedó absolutamente quieto. El despachador le había dicho que los oficiales se acercarían por el sendero principal, pero aún así se estremeció ligeramente cuando captó movimiento en su visión periférica. Un oficial de policía con un uniforme oscuro emergió silenciosamente de detrás de un árbol, evaluando la situación con ojos expertos. Aparecieron más oficiales moviéndose con cuidadosa precisión. Mike había esperado sirenas y conmoción, pero esto era diferente, metódico, profesional, silencioso. Podía ver por qué ahora, si esto era lo que sospechaba, demasiado ruido podría alertar a las personas equivocadas. Uno de los oficiales le indicó que se quedara donde estaba mientras aseguraban el área. El perro permaneció sorprendentemente tranquilo mientras los oficiales se movían por el claro. Algo en su comportamiento profesional pareció tranquilizarla. Estas no eran las personas que la habían encadenado aquí. Eran diferentes y de alguna manera ella lo sabía. Mike observó con asombro cómo uno de los oficiales, moviéndose lentamente y hablando en voz baja, logró acercarse lo suficiente para verificar su condición. El control de animales llegó después. Su vehículo se estacionó discretamente en el sendero. El equipo trajo agua, comida y suministros médicos, pero lo más importante, trajeron experiencia. Sabían cómo manejar situaciones como esta. Para acercarse a un animal que había pasado por un trauma sin causar más estrés, Mike explicó todo lo que observó. Las huellas frescas, el campamento, los paquetes ocultos, cada detalle parecía confirmar lo que los oficiales habían sospechado. Ya no se trataba solo de salvar a un perro, se trataba de descubrir algo mucho más grande. Podía verlo en la forma en que los oficiales intercambiaron miradas, en el cuidado con el que documentaron todo. La mañana, que había comenzado con un simple paseo, se había convertido en algo que parecía una escena de un documental sobre un crimen. Pero esto era real, el perro era real, el peligro era real y la necesidad de manejar todo exactamente bien era muy real, como dijo Mike. Observó el trabajo de los profesionales y se dio cuenta de que a veces lo más valiente que puedes hacer es quedarte quieto y dejar que la ayuda llegue en 45 minutos. El tranquilo claro del bosque se transformó en un centro de actividad concentrada. El sonido de los vehículos que se acercaban había puesto tenso al pastor alemán, pero la suave voz de Mike ayudó a mantener la calma del perro. Se quedó allí todo el tiempo hablando suavemente y asegurándose de que el perro supiera que ya no estaba solo. Las luces rojas y azules se filtraban entre los árboles mientras los vehículos policiales se estacionaban en el punto de acceso al sendero más cercano. Mike había sido inteligente al respecto. Se quedó al teléfono con el despacho, dándoles instrucciones claras y actualizándolo sobre todo lo que pudo en la ciudad sin moverse demasiado. Su padre siempre le había enseñado que en situaciones difíciles lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto y dejar que los profesionales hagan su trabajo. Los primeros oficiales llegaron silenciosamente, sus pasos apenas audibles en el suelo del bosque. Se movieron con práctica y precisión, asegurando el área antes de permitir que el control de animales se acercara. Mike observó cómo documentaban todo exactamente como lo había encontrado. Las cámaras hacían clic silenciosamente en el aire de la mañana. «Hiciste lo correcto», le dijo uno de los oficiales. Voz baja y profesional. La mayoría de la gente simplemente habría agarrado el perro y correr, que podría haber sido peligroso para todos los involucrados. Mike asintió pensando en cómo su primer instinto había sido liberar al perro inmediatamente. A veces lo correcto no es lo obvio. El equipo de control de animales trabajó con increíble paciencia y gentileza. Obviamente habían manejado situaciones
Como esta antes, aunque luego dirían que este fue uno de los peores casos de negligencia que habían visto. La oficial de control de animales se acercó al pastor alemán con movimientos lentos y cuidadosos, hablando en tonos tranquilizadores que parecieron tener un efecto inmediato. Pobre bebé ha estado aquí durante semanas, por lo que parece, dijo examinando cuidadosamente al perro mientras su compañero preparaba su equipo. La cadena había sido asegurada con un candado resistente, pero tenían herramientas para eso, pero ella ha sido entrenada, se puede decir, por cómo responde a las órdenes. Esta no era una mascota abandonada. Mike observó mientras trabajaban para liberar al perro. Su corazón latía con fuerza cada vez que la cadena hacía un ruido. Tenía razón sobre el punto de anclaje, había sido instalado profesionalmente, sugiriendo que esta no era una operación improvisada. Los oficiales de policía documentaron todo, tomando nota especial de cómo se había diseñado la sentadilla. Cuando el perro finalmente se liberó, todos sostuvieron su aliento. A pesar de todo lo que había pasado, no hubo agresión ni pánico. En cambio, los pastores alemanes parecieron entender que estas personas estaban allí para ayudar. Fue el tipo de momento que te hace creer que los animales pueden sentir las buenas intenciones. La investigación continuó desarrollándose a su alrededor. Los oficiales de policía excavaron cuidadosamente los paquetes ocultos que Mike había descubierto, sus rostros sombríos mientras documentaban cada hallazgo. La escala de lo que descubrieron sugirió que esto no era solo una operación local, esto era parte de algo mucho más grande. Hemos estado buscando esta ruta de suministro durante meses, dijo uno de los detectives, sacudiendo la cabeza mientras inspeccionaba la escena. Nunca pensé en revisar los senderos para caminatas. En realidad es bastante inteligente esconderse a plena vista donde las patrullas regulares no pensarían en mirar. Se giró hacia Mike con una expresión seria. Su caminata matutina puede habernos ayudado a resolver un caso en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. El equipo de control de animales había traído una unidad de atención móvil y Mike observó mientras cargaban suavemente al pastor alemán en su vehículo. Le habían dado agua y algo de comida, pero necesitaría atención veterinaria inmediata. Las marcas alrededor de su cuello sanarían, le aseguraron, pero las cicatrices emocionales podrían tardar más. A medida que avanzaba la mañana llegaron más oficiales. El tranquilo sendero se convirtió en una escena del crimen cuidadosamente controlada, con marcadores de evidencia que marcaban el suelo donde Mike notó por primera vez esas señales sospechosas. El campamento reveló más pistas, recibos, huellas de neumáticos en un punto de acceso oculto, incluso tarjetas telefónicas desechadas que podrían ayudar a rastrear a las personas responsables. A veces las cosas más pequeñas hacen la mayor diferencia, le dijo el detective a Mike mientras concluían su investigación inicial. Un caminante matutino que nota algo mal. Un perro que sobrevive contra todo pronóstico, una cadena que deja suficiente evidencia para seguirlo. Todo suma. Mike se quedó en el borde del claro observando cómo se catalogaba y recogía la última evidencia. El sol de la mañana ahora se puso alto en el cielo, convirtiendo lo que había comenzado como una caminata rutinaria en uno de los días más importantes de su vida. A veces pensó que hacer lo correcto significa estar dispuesto a involucrarse cuando todos los instintos te dicen que te alejes. Habían pasado 3 meses desde esa mañana que cambió la vida en el bosque. El aire de ORD se estaba volviendo más fresco ahora y las hojas comenzaban a volverse doradas. Mike se quedó en el mismo sendero donde todo había comenzado. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, sentado pacientemente con un collar nuevo y brillante, estaba el pastor alemán ahora conocido como Lucky. La transformación era casi increíble. El pelaje de Louis había vuelto a crecer grueso y brillante. Sus costillas ya no eran visibles debajo de la perra flaca y asustada del bosque se había convertido en una compañera segura y saludable. El veterinario había estimado que tenía alrededor de 4 años, lo suficientemente joven como para superar su terrible experiencia con el cuidado y el amor adecuados. ¿Lista para nuestro paseo?, la chica Mike preguntó y la cola de Lucky se movió en respuesta. Ya no necesitaba una correa. Las sesiones de entrenamiento habían demostrado que era obediente y ansiosa por complacer. Las cicatrices físicas alrededor de su cuello se habían curado, dejando solo un pelaje ligeramente más oscuro como un recordatorio de su pasado. Mientras caminaban por el sendero familiar, Mike pensó en todo lo que había sucedido desde esa mañana. La investigación había llevado a múltiples arrestos, descubriendo una importante operación de tráfico
de drogas que había estado utilizando las ubicaciones remotas del parque como puntos de distribución. Lucky resultó que había sido uno de varios perros utilizados para proteger sus suministros, aunque ella fue la única que encontraron viva. El caso había llegado a las noticias locales, aunque Mickey había pedido mantener su nombre en privado. No necesitaba reconocimiento. Verla recuperación de Lucky fue recompensa suficiente. El proceso de adopción no había sido simple. Lucky tuvo que ser retenido como evidencia hasta que se procesara el caso y hubo evaluaciones médicas y pruebas de temperamento para asegurar que era apta para la rehabilitación. La esposa de Mickey había sido sorprendentemente comprensiva cuando él mencionó por primera vez la idea de la adopción. Ese perro te eligió, ella dijo después de visitar a Lucky en el refugio. Algunas cosas están destinadas a ser. Sus dos hijos se habían enamorado de Lucky al instante y ella parecía sentir su dulzura. Siempre jugando con cuidado con los pequeños. Llegaron al claro donde la había encontrado. Ahora solo otro lugar tranquilo en el bosque. La policía había eliminado todos los rastros de lo que había sucedido aquí. La maleza nueva ya estaba llenando el lugar donde el equipo de investigación había desenterrado evidencia. La naturaleza tenía una forma de curarse a sí misma, al igual que Lucky se había curado. Lucky no mostró signos de angustia al regresar aquí. En cambio, trotó con confianza por el área con el hocico pegado al suelo. Totalmente a gusto. El perro guardián entrenado había dado paso a una mascota juguetona y amorosa que ahora pasaba las tardes acurrucada en la alfombra de su sala de estar viendo televisión con la familia. La rehabilitación no siempre había sido fácil. Las primeras semanas, Lucky se despertaba por la noche gimiendo por las pesadillas. Mickey se sentaba con ella y le hablaba suavemente hasta que se calmaba esas noches. Se hicieron menos frecuentes a medida que pasaba el tiempo. Lucky aprendió a confiar en que estaba realmente a salvo. Ahora sus paseos matutinos se habían convertido en una rutina favorita. Lucky parecía disfrutar conocer a otros excursionistas y a sus perros. Meneaba la cola mientras hacía nuevos amigos. La comunidad local había acogido su historia. El veterinario incluso le quitó algunos de los honorarios del tratamiento inicial. Conmovida por su viaje de víctima a sobreviviente, la investigación había llevado a cambios en la seguridad del parque. Las patrullas regulares ahora revisaban las áreas más remotas y se habían instalado cámaras de seguimiento en puntos estratégicos. El descubrimiento de Mickey probablemente había salvado a más que solo a Lucky. Había hecho que el parque fuera más seguro para todos cuando terminaron su paseo. Varios otros excursionistas matutinos habituales saludaron con la mano. Todos conocían la historia de Lucky y verla feliz y saludable les dio a todos una sensación de esperanza. A veces, las peores situaciones pueden conducir a los mejores resultados si las personas se toman el tiempo para cuidar. En casa, Lucky entró corriendo a la cocina donde la familia de Mickey estaba desayunando. Los niños rieron mientras ella les daba suaves besos de buenos días. Al verla ahora tan llena de vida y amor, era difícil imaginarla como ese perro encadenado asustado en el bosque. «Eres una buena chica», dijo Lucky Mickey rascándose detrás de las orejas. Mientras se apoyaba en su pierna, lo miró con esos inteligentes ojos marrones ahora llenos de confianza y afecto. A veces, las mejores cosas de la vida vienen de estar dispuesto a mirar más de cerca, detenerse y ayudar cuando otros podrían pasar de largo. Un pequeño acto de bondad había cambiado la vida de ambos para siempre.